vallado por nuestra tierra, interceder por nuestra tierra. Estamos orando por la iglesia del Señor, por un despertar, por la salvación, por milagros, por sanidad. Estamos rompiendo las cadenas de vicios que están atacando nuestra ciudad, y sabemos y confiamos que Dios va a hacer algo al respecto. Amén. Quiero yo darle una cordial bienvenida a los invitados. Tenemos muchos invitados esta noche, y darle la bienvenida a Evan Rodríguez. ¿Dónde está Evan Rodríguez? Dios te bendiga, Evan. Qué bueno que estás aquí con nosotros, ¿eh? Qué bueno. Aquí hay muchos jóvenes, no te preocupes, no eres tú solo. Aquí hay muchos jóvenes que están experimentando el amor de Jesús en este lugar. Y Ashley Coronado, Dios te bendiga, Ashley, qué bueno que estás aquí, Dios te bendiga. Noemí Marín, ¿no está Noemí? Dios le bendiga al señora Noemí que está aquí con nosotros. Adeline Lanun, ¿así es? Dios bendiga a Adeli que está aquí con nosotros también. Rosa María Coronado, ¿dónde está? ¡Wow! Oiga, hay un montón de coronados hoy, ¿verdad? Gloria al Señor. Y José Llanes, ¿dónde está José Llanes? Dios te bendiga, José. Qué bueno que estás en este lugar. Que la gracia del Señor te llene en esta noche. Isabel Martínez, Dios bendiga a Isabel. Qué bueno que está aquí con nosotros esta noche. Paulina Camacho, está la señora Paulina por ahí, la vi. Dios la bendiga a la señora Paulina. Es una invitada de esta noche. Isabel González, ¿dónde está Isabel González? Dios la bendiga, señora Isabel, qué bueno que está aquí. Y bueno, a Dani Treviño, ¿cuántos dan un fuerte aplauso por la vida de Dani? Qué bueno que estás aquí, Dani, acompañándolos, que el Señor te ministre en esta noche, amén. Miren, estamos viviendo tiempos bastante complicados. La tierra está entrando a un periodo a nivel mundial de una crisis sin precedentes. Hay un caos en el mundo, hay una descomposición social en el cual hasta el gobierno mismo y los gobiernos han perdido gobierno y autoridad sobre la tierra. Ni ellos mismos han podido controlar los desastres sociales que está enfrentando el mundo. Hay crisis sin precedentes que está comenzando. La Biblia dice que estamos entrando a los tiempos que la Biblia declara como los principios de dolores. Estamos entrando a un tiempo que quisiéramos nosotros que dar otras noticias diferentes, pero es necesario que la iglesia del Señor, escucha, para poder enfrentar todos estos retos, para poder enfrentar todas estas complicaciones, se revista del poder de Dios a través de su palabra. ¿Cuándo están escuchando? En estos tiempos son los tiempos donde solo la palabra de Dios te puede sostener. Solo la palabra de Dios te puede dar el aliento, te puede dar la esperanza, te puede dar la fuerza, te puede dar la libertad para que estos acontecimientos no te perturben tu corazón y tu mente. ¿Cuánto están escuchando? Porque la palabra del Señor dice que aquellos que confían, que aquellos que creen, que aquellos que están esperando, no viven por los acontecimientos del mundo, sino que viven por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y a pesar de todos estos acontecimientos, a pesar de todas estas verdades y realidades, sabemos que el Dios que usted y yo tenemos se manifiesta a pesar de las realidades. Y el Dios que usted y yo tenemos cambia realidades a favor de su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Dios se glorifica para glorificarse y exaltarse en medio de cualquier acontecimiento. Pero hay un tesoro que dice la Biblia que hoy en día tenemos que tener, tú y yo los que hemos creído, tú y yo los que hemos buscado, tú y yo los que permanecemos. Mire, yo meditaba hoy en la mañana y yo decía, yo no sé cómo hará la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Yo no sé cómo está haciendo la gente que vive alejada de Dios. Yo no sé cómo está enfrentando esta situación las personas que no tienen el regalo de Dios en su corazón. ¿Está escuchando? Yo meditaba y yo decía, Señor, te doy gracias por ese regalo, por esa semilla
que tú has puesto en mi corazón, que es la que me sustenta, que es la semilla de mi confianza en mi Redentor. ¿Cuántos están escuchando? Es la semilla de mi esperanza en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hablado para mi vida. Y esa semilla, el cielo lo cataloga un tesoro que se nos ha sido dado, que es conocido como la fe. ¿Está escuchando? Diga conmigo: si no fuera por la fe, mi alma desfallece. Si no fuera por la fe, tú y yo no estuviéramos en este lugar. Si no fuera por la fe, mire, hay gente que entra en caos, entra en temor, entra en un descontrol, ansiedad, entra en opresión, entra en miedo, entra en pavor. Hay gente que entra en una circunstancia tan difícil que pierde todo dominio, lo pierde y termina tomando decisiones equivocadas. ¿Por causa de qué? Algunos hasta deciden quitarse su vida. No tienen fuerzas, pierden las fuerzas de la vida. Pierden las fuerzas de la vida y se dejan vencer por la vida. ¿Cuántos están escuchando? Se dejan vencer por las circunstancias. Se debilitan cada día por los acontecimientos que estamos viviendo. Pierden la esperanza, y el que pierde la esperanza pierde la vida. El que pierde la esperanza pierde la fuerza. El que pierde la esperanza pierde el mañana y muere en el hoy. ¿Estás escuchando? Porque sin esperanza no hay futuro. El futuro que tú y yo tenemos depende de la esperanza que ocupe nuestro corazón. Si no hay esperanza, si nos dejamos amedrentar, si nos dejamos acorralar, esconder, meternos en una cueva, que es lo que el diablo quiere en este tiempo, entonces tú y yo vamos a fracasar. Pero si tú y yo tomamos la semilla de la fe en nuestros corazones, Dios nos va a dar la fuerza como la del oso para derribar cualquier muro que se levante en contra de nuestra vida, para poder superar cualquier adversidad que el mundo nos ponga de frente, porque hay una fuerza, hay una potencia sobrenatural que nos alienta, que nos anima, que nos despierta cada mañana positivamente, que a pesar de lo que vemos, no creemos en lo que vemos, no vivimos por lo que vemos, vivimos por lo que creemos. ¿Cuánto está escuchando? Yo no vivo por lo que veo, yo vivo por lo que creo. Y la palabra de Dios dice que aquel que no vive por lo que ve, sino que vive por lo que cree se le va a manifestar y lo que ve va a desaparecer. ¿Cuántos dicen amén? Yo que usted le diera un fuerte aplauso al Señor. Yo que usted le dijera: Padre, gracias por el regalo maravilloso de la fe, porque esa es la que me sustenta, esa es la que me alimenta, esa es la que me dice todos los días: ánimo, hijo, levántate. A pesar de que estamos viendo las circunstancias difíciles, el Señor, por medio de la fe, la semilla de la fe, todos los días habla a mi alma, habla a mi espíritu, habla a mi ser y me dice: sigue avanzando, sigue creyendo, sigue levantando tus manos, sigue alabando, sigue profetizando. Todo va a estar bien. Dios tiene el control. ¿Cuántos están escuchando? Wow. Y cuando alguien se para en esta postura, cuando alguien se para en esta condición, es algo sobrenatural, es una locura, porque hay una potencia, hay una fuerza que lo anima. Y nada, escuchen, nada, diga conmigo, nada derriba a aquel que tiene la semilla de fe en su corazón. No hay nada que nos pueda derribar. No hay nada que nos pueda quebrantar, de un quebranto que quedemos derribados en el suelo. No. A pesar de todo lo que estamos viviendo, pero nosotros los que hemos creído, porque hay una semilla en mi ser, hay una semilla en mi corazón que Dios me lo ha puesto. Mire, la fe es un regalo de Dios. Es un regalo que nos alienta de una manera tan poderosa, pero la fe te anima. La fe te aviva, te revive. La fe, wow, hace creer lo imposible para el hombre. La fe lo vuelve posible. La Biblia dice que la fe es tan poderosa que mueve montañas. Wow, qué interesante.
La fe dice que es tan poderosa que si tú la crees, que si tú la vives, que si tú la haces tuya y tú la declaras, tú tienes el poder para decirle a una montaña, muévete, y esa montaña tendrá que moverse. Esa montaña de problemas, esa montaña de dificultades, esa montaña de escasez, esa montaña de falta de prosperidad, esa montaña de una enfermedad, llámese como se llame la montaña que está frente de ti. Si tú tienes fe y tú le profetizas con fe, la montaña tendrá que moverse. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? ¡Wow! Pero hay que creerlo, ¿sí? Hay que creerlo. Miren lo que dice la Escritura acerca de la fe. Aleluya. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Escuche. 2 Corintios 4, verso 7. Mientras usted lo busca. 2 Corintios 4, 7, refiriéndose a la fe. Dice la palabra del Señor: pero tenemos, ahí solo dice tenemos, aquí dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Mire cómo el cielo le nombra a la fe como un tesoro. Escuche, algo valioso, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Wow. ¿Cómo es posible que estemos atribulados? ¿Por qué estamos atribulados? Porque es una realidad, la guerra que se enfrenta todos los días el creyente o el mundo. Es una realidad que la vida, yo le decía a un amigo, lo ministraba y le decía: mira, tú no puedes ser débil, porque la vida es una jungla. La vida es dura. La vida no es fácil, hermano. La vida es dura. Nos enfrentamos a fortalezas muy fuertes que el enemigo ha levantado. Y la Biblia dice que en esta jungla que se llama vida, el enemigo anda como un depredador buscando a quien devorar. Dice la Biblia que anda como un león rugiente buscando a quien dañar, a quien lastimar, a quien matar, a quien destruir. Él anda siempre planeando algo en tu contra. El trabajo del enemigo es oprimirte, tenerte en una condición que tú quedes paralizado de tal manera que tú no avances. Y cuando la gente está en esa postura, solamente es que tiene un problema: le falta fe en su corazón. ¿Cuántos le dicen al enemigo: a mí no me vas a amedrentar, porque yo sé en quién yo he confiado, yo sé quién soy en Cristo Jesús, yo sé que a pesar de todo lo que estoy viviendo, tengo a alguien que es más grande que el problema, tengo a alguien que es más grande que la enfermedad, tengo a alguien que está peleando por mí, y en cualquier momento mi milagro se va a manifestar, porque el que cree recibirá el milagro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, anímeme, dele un fuerte aplauso al Señor. Dígale a Cristo: estoy creyendo en ti, Señor, confío en ti. Y duermes tranquilo, amaneces tranquilo, y de repente el enemigo te quiere atormentar, y de repente viene el enemigo y se levanta. No me quita la Biblia, por favor, vamos a desarrollar, ahí nos quedamos. Y de repente el enemigo quiere venir y atemorizarte, pero tú constantemente estás hablando fe. Tú constantemente estás declarando fe. Tú constantemente le estás hablando al enemigo. Porque mire, el ataque de Satanás es la mente. Así como la fe nace por el oír la palabra, escuche, el temor nace por escuchar la voz de Satanás. Por eso es que hay una guerra en el mundo espiritual de palabras, que es la guerra de la fe. Nosotros siempre tenemos que estar contradiciendo los dardos del enemigo. ¿Cuántos están escuchando? Tenemos que contradecir los dardos del enemigo. El enemigo nos manda, nos habla y nos envía un dardo de desesperanza y nos dicen: vas a morir.
Y usted dice, ¿quién va a morir? Yo no moriré, sino que viviré, porque tengo mucho que ver que Dios tiene preparado para mí. Así que mando cautiva toda palabra que el diablo está lanzando a mi mente. Yo no moriré, sino que viviré para contar las maravillas que Dios va a hacer en mi vida, en mi casa, en mis hijos, en mi ciudad. Hay milagros que aún no los he visto y los estoy esperando, y no moriré hasta ver cumplida la promesa de Dios en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Oh, y cuando tú le hablas al diablo de esta manera, el tipo se confunde, se cierra la boca y dice, yo con este loco no puedo. He buscado 1000 maneras de desanimarlo, pero tiene una fe inquebrantable, sigue creyendo a pesar de todo lo que he levantado. Tengo a todo mundo arrinconado, tengo a todo mundo desesperado, tengo el mundo lleno de temor, de miedo, de desesperanza, pero este loco que cree en el Rey de Reyes y Señor de Señores está firme creyendo una palabra y está declarando constantemente la palabra, y el cielo está escuchando, porque dice la Biblia que la iglesia tiene el poder, que lo que declara aquí en la tierra es declarado en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! El enemigo huye. ¿Me pueden poner la palabra en la pantalla, por favor, que estamos estudiando? Gloria al Señor. Pero tenemos en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Yo hablaba de esto. No angustiados. Si tú te angustias, perdiste la fe. El hombre que está angustiado pierde la esperanza. Y dice, tenemos un tesoro en vasos de barro. Nosotros somos esos vasos que Dios ha puesto dentro de nosotros, que a pesar de las circunstancias, a pesar de que estamos atribulados, no estamos angustiados. ¿Y por qué no estás angustiado? Porque yo tengo esperanza, y mi esperanza se llama Cristo Jesús. Y hay una promesa que Dios ha hablado sobre mi vida, que aunque el mundo estuviera lleno de tiniebla, aunque hubiese oscuridad en la tierra, sobre mí amanecerá la luz de Cristo, y yo miraré la gloria del Señor sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Denle un fuerte aplauso al Señor. Estamos creyendo en el Señor. Atribulado en todos, mas no angustiado. Wow. En apuros. Claro que tenemos apuros. ¿Quién dijo que no? Pero no estamos desesperados, estamos confiados. Perseguidos, mas no estamos desamparados. Tenemos un Dios que prometió que estaría con nosotros todos los días de la vida. Posiblemente la circunstancia nos derribó, pero no nos destruyó. Tenemos el poder para levantarlo. De ahí donde quizás el enemigo nos puso una trampa y caímos, pero de ahí, aunque sea golpeado, tenemos el poder para levantarlo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Nos levantamos, sacudimos el polvo y creemos y confesamos: las cosas viejas ya pasaron, he aquí Dios hará cosas nuevas. Yo sigo avanzando en mi fe, yo sigo creyendo en lo que Dios ha hablado. Yo permanezco firme en la fe, y yo no me voy a morir hasta ver cumplida la palabra de Dios en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Wow. Usted es más que victorioso en Cristo Jesús. Mientras el mundo se está muriendo en desesperación, en angustia, en dolor, usted está contento. Dile que tiene al lado: tú eres raro. Tú estás extraño, sinceramente. Me deja así como traumado, no sé, me deja como desubicado. ¿Qué te está pasando? Y dile: tengo el gozo del Señor, y el gozo del Señor es mi fortaleza. A pesar de todo lo que está viviendo, yo quiero danzar, yo quiero bailar, yo quiero gritar, yo quiero celebrar. Yo tengo todo, lo tengo a Cristo, y si lo tengo a Cristo, no me falta nada. Él tiene el control de mi vida. No hay nada que me pueda destruir. Todas mis cargas yo se las doy a Él. Por eso es que usted va a ver a los cristianos así siempre merengueando, ¿no? No, mira ahorita: tu yugo. Ay, Dios mío. Y la pastora le hacía así. ¿Ah? Y yo le seguía el ritmo ya. Vamos, amor, vamos, vamos. Tenemos gozo.
El gozo del Señor está en nosotros. No hay nada que nos pueda desanimar. ¿Cuánto estás escuchando? Dios tiene el control. Dios tiene el control. Entrégale el control al Señor de tu vida. Deposita todas tus cargas a Él. No tienes por qué andar cargando cargas. No tienes por qué vivir una vida preocupado por qué has de comer o qué has de vestir o cómo vas a hacer. No. Dios sabe de todo lo que tú tienes necesidad. Escucha. Y Dios te va a suplir. Solamente busca el reino de Dios y su justicia primeramente, y lo demás vendrá por añadidura. La única preocupación que el ser humano debe de tener es preocuparse por buscar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Búscalo a Él y Él dará y hará todo lo que tú necesitas. ¿Sí? La Biblia dice que si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el diablo te dice, uy, ya viste, las cosas se están poniendo difíciles, esto se va a acabar, y aquello y lo otro. Bueno, yo no escucho otro lenguaje afuera, No escucho otro lenguaje, todo el mundo está hablando así. Todo el mundo está hablando falto de fe, todo el mundo. Uy, sí, ¿y qué vamos a hacer? Y esto, y lo otro, y aquello, y se está acabando, y ya no hay esperanza, y que esto y lo otro. Usted diga, yo no sé, el que sabe cómo va a ser es Dios. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero sí sé que lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? No importa cómo lo va a hacer. Y mientras no lo haga, Él nos va a sostener. Pero el día vendrá en que Él lo va a hacer. A eso se llama fe y esperanza. Y Pablo dice, tenemos este tesoro maravilloso. Wow. No estamos desesperados, derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Qué está diciendo? Hemos creído en el sacrificio de Jesús en la cruz. El perder la esperanza, el perder la fe, es como desaprobar lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Estás escuchando? Es como minimizar el regalo del Padre, que fue el Hijo, que murió en la cruz por ti y por mí, y que por causa de su muerte ahora tenemos entrada al trono de la gracia y al favor de Dios por su misericordia. Sus misericordias son nuevas cada día. Cada día el Señor hace nueva misericordia en usted y en mí. ¿Sí o no? Porque a ver, habrá alguien que no comió hoy aquí. Algunos que comieron de demás. Los que fuimos allá a dar la vuelta, Dios mío, y compramos barbacoa. Porque Dios sabe que sus hijos tienen que tener pan. Y la palabra dice que aún en el desierto Dios envía pan a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Israel fue llevado al desierto, donde no había esperanza, y Dios hizo milagros maravillosos. Pero algo que a mí me impacta es, el libro de Deuteronomio habla esto, que Dios llevó a su pueblo a probar su fe, a probar su corazón. Pero me llama la atención que definitivamente todos pasamos por el desierto, ¿sí? ¿Cuántos han pasado por un desierto en la vida? Uy, todos. Quizás algunos están pasando por un desierto. Pero la Biblia me dice a mí que Dios sostiene a su pueblo aún en el desierto. Porque el Padre sabía que si Él se apartaba de sus hijos en el desierto, sus hijos iban a morir en el desierto. Y me llama la atención porque nunca, absolutamente nunca en el desierto dice que ellos aguantaron hambre. ¿Sí? Es que todos nos preocupamos por la comida, trabajamos por la comida, por el que hemos de vestir, trabajamos por todas las necesidades. Pero la palabra de Dios nos enseña que el Dios que tenemos, aunque estemos en el desierto, el pan nunca va a faltar en nuestra casa. Siempre habrá pan, siempre habrá alimento, siempre Dios nos va a sustentar. Y esa es una buena noticia. El problema fuera que no hubiese pan, pero mire lo que dice. Pero ahí en el desierto
Allí en el desierto, Dios hace un trabajo en nosotros que es necesario para que nosotros seamos probados en la fe. Pero miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio. Yo voy a leerte la versión de Dios habla hoy. No sé qué versión tienen ellos. ¿Cuántos bendicen a Dios? Mire, el desierto llega un momento en el cual tú bendices el proceso del desierto. Llega un momento en que tú dices, bendito el día en que Dios me hizo pasar por el desierto. Porque si no hubiese sido por el desierto, no estuviéramos aquí. El desierto fue el que provocó que tú y yo buscáramos con mayor intensidad la presencia de Dios, ¿sí o no? El desierto fue el único que pudo quebrantar nuestro orgullo, nuestra soberbia. El desierto fue el único que dobló nuestras rodillas y terminamos rindiéndonos delante del Salvador. Si no hubiese sido por el desierto, camináramos orgullosos, soberbios, y no fuéramos humildes, declarando que mi vida depende de la gracia de Dios. El desierto hace que nosotros seamos corregidos, alineados en el camino, que nos volvamos a Cristo. Por eso muchas veces Dios provoca o introduce a la gente al desierto, porque el desierto es que nos forma como Dios quiere que vivamos. El desierto nos ayuda a experimentar y a desarrollar nuestra fe, porque del desierto solamente se sale con fe. En el desierto solamente se sobrevive si tenemos fe. Pero mira qué interesante, dice la palabra en la versión de Dios habla hoy, en Deuteronomio 8, del versículo 2 en delante. Acuérdense de todo el camino que el Señor su Dios les hizo recorrer en el desierto. ¿Cuántos se acuerdan de ese camino del desierto? No fue fácil ni es fácil. En el desierto viene el quebranto, viene el dolor, viene el llanto. En el desierto somos humillados, somos vituperados, somos perseguidos. Escuche, pero Dios dice, acuérdense del camino, de los acontecimientos que ustedes vivieron en el desierto durante 40 años, dice, habla al pueblo de Israel. No sé cuánto tiempo duró tu desierto, pero acuérdate que Dios de ahí te sacó, de ese desierto donde no había esperanza, ¿sí? De ese desierto donde todo el mundo decía, no, este tipo de ahí no se levanta, este ahí va a morir, para él ya no hay esperanza. Hay de ese desierto donde la gente te dio la espalda, ¿sí? Donde los amigos te abandonaron, donde la gente comenzó a burlarse, a reírse de ti, donde levantaron todo tipo de ataque diabólico en contra de tu vida, donde todo el mundo quería coger una rama de tu árbol porque tu árbol había caído, donde todo el mundo te señalaba y se burlaba de ti, pero hubo uno que tuvo misericordia de ti, hubo uno que tuvo compasión de ti, hubo uno que dijo, aunque tu padre y tu madre te dejare, yo nunca te dejaré, y con todo lo que estás pasando, con todo y eso, yo te voy a recoger y te voy a dar autoridad y te voy a dar riqueza y te voy a levantar de ese lugar, te voy a sacar de esa tierra árida a una tierra donde fluye leche y miel, y muchos estamos caminando sobre esa tierra. ¿Cuántos dicen amén? Wow. Allí nos lleva para humillarnos y ponernos a prueba. Diga conmigo, el desierto es una prueba. La Biblia dice que Dios nos lleva al desierto para ponernos a prueba, a fin de conocer nuestro corazón y de conocer nuestros pensamientos. Dios quiere probar nuestro corazón en el desierto, para saber lo que está en tu corazón, si habías de guardar o no, si ibas a seguir obedeciendo a pesar del desierto. ¿Sabes? Es que hay gente que alaba a Dios y bendice a Dios solamente cuando las cosas están bien, ¿sí?
Hay gente que, wow, qué lindo es Dios poderoso. Pero solamente Dios quiere probar su fe para aumentar su fe. Escucha, porque cuando Dios prueba nuestra fe y nos mete a un desierto, es para fortalecer y aumentar más nuestra fe. Es para que nosotros tomemos más fuerza y seamos más capaces de enfrentarlo a cualquier circunstancia. Porque el que sale del desierto sale de cualquier lugar. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios prueba el corazón en el desierto. ¿Sí? Hay gente que dice, no, yo ya no voy a la iglesia porque Dios nunca me contestó. Dios esto, Dios lo otro. Yo estoy desanimado. Me pasa cada cosa. Todo esto me pasa. Y empiezan a murmurar en contra del Dios que cuando lo tenía todo danzaba y alababa. Y decía, wow, qué lindo es Dios. Pero ¿qué pasó en el desierto que dejaste de alabar? Dios prueba los corazones. Dile al que tiene al lado, Dios prueba los corazones. Dios quiere ver qué hay en tus pensamientos, qué hay en tu corazón. Y tú tienes que salir adelante. Escuche. A fin de conocer los pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Y aunque los hizo sufrir, ¿a cuánto Dios nos hizo sufrir en el desierto? Y los hizo pasar hambre. ¿Cuántos pasaron hambre en el desierto? Yo pasé hambre en el desierto. Pero después, diga conmigo, pero después los alimentó. ¿Qué quiere decirme esto? La Biblia dice que la prueba es momentánea. ¿Sí? Llega un momento donde la vida se nos pone difícil. Donde pasamos una etapa que, wow. ¿Se acuerdan cuando llegamos a la iglesia cómo veníamos? Destrozados, fracasados, humillados, lastimados, golpeados, sin dinero, sin nada. Lo habíamos perdido todo. Quizás no teníamos ni para comer, pero solo duró un tiempo nada más. El desierto no es para siempre. Que no te engañe el enemigo y te haga creer que esto que estamos viviendo será para siempre. Dios algo va a hacer al respecto, porque Dios preparó un lugar mejor. Lo que Dios está haciendo es probando nuestra fe, pero el postrero día, dice su palabra, que es mejor que el día de ahora. ¿Cuántos dicen mañana estaré mejor que hoy? Porque Dios está conmigo. La Biblia dice que usted y yo saldremos del desierto, porque aún el enojo de Dios no dura para siempre. El enojo de Dios es momentáneo. Tenemos que estar bien claros, porque la Biblia dice que esta leve tribulación es momentánea. ¿Cuándo están escuchando? Lo que pasa es que algunos creen que nunca van a salir de ahí. Y se lo creen tanto que se mueren en ese lugar. Porque no entendieron que tienen un Dios que es capaz de sacarnos. Que si estamos ahí es porque Él quiere formar algo en nuestra vida. Formar algún carácter. Porque, escucha, el padre que ama a su hijo lo disciplina. Dice la Biblia. ¿Sí? La Biblia dice que en el desierto tenemos que entender que Dios nos ha corregido. Como si el padre corrige a un hijo. Entonces el desierto nos va a hacer cambiar de actitud. Es más, hay cosas que no nos dimos cuenta hasta que estábamos en el desierto. Si tú y yo no hubiéramos entrado al desierto, no hubiéramos conocido el Dios que tenemos y el Dios de lo que es capaz de hacer aquel Dios. La Biblia dice, ¿cuántos están escuchando? Aleluya. La Biblia dice que Dios quiere que tú y yo ejercitemos nuestra fe en medio del desierto, ¿sí? Estamos cruzando un desierto, pero aquí lo único que nos va a sostener es la fe. Pero mire qué interesante. La fe nos va fortaleciendo en medio de las adversidades. Las adversidades no vencen al cristiano, sino que lo vuelve más sagaz y lo vuelve más fuerte, lo vuelve más capaz.
el cristiano y la fe del cristiano, cuando él se levanta en fe, tiene la capacidad de fortalecer más su espíritu. Aunque el hombre exterior se esté debilitando, el interior se está fortaleciendo. Mire lo que dice la palabra. Vámonos a 2 Corintios 4. Dile que tiene al lado: no desmayes, sigue creyendo. No desmayes, sigue creyendo. Mire lo que dice Pablo en 2 Corintios. 2 Corintios 4, verso 16, por favor. Voy a esperar que lo pongan en la pantalla. Mire lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, no desmayamos. Diga conmigo: no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior, este cuerpo, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo se renueva? Bien interesante, porque las circunstancias sin fe te debilitan día a día, pero la fe te fortalece día a día. Por eso todos los días nosotros tenemos que despertarnos en fe, porque la Biblia dice que el cristiano vive por la fe. ¿Cuánto están escuchando? Y allí es donde Pablo dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Wow! Un peso de gloria. ¿Cuántos quieren ser revestidos de la gloria del Señor? Si tú permaneces firme en la fe, creyendo en las circunstancias, tu vida será llena de la gloria del Señor. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son, que dice, eternas. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven, ¿qué dice? ¿Estás entendiendo? Y muchos creyendo: es que hoy sí me voy a morir. No te vas a morir. Solamente Dios lo provocó para manifestar su gloria sobre ti y aumentar tu fe. Pero Dios te va a sacar de esa condición a una condición mejor, porque lo que estamos viviendo hoy es momentáneo. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Por tanto, nuestra fe es probada. La fe tiene que resistir. Miren, en 1 de Pedro, aquí tengo la traducción del lenguaje actual, no sé si la tendrán allá. ¿Cuántos están entendiendo lo que Dios está hablando? Sacuda al que tiene al lado, dígale: anímate, revive, anímate, hay esperanza en Cristo Jesús. Mañana vas a estar mejor que hoy. Sal de esa aflicción, sal de esa tristeza, sal de esa depresión. Tienes que retomar la esperanza, tienes que declarar la fe todos los días. Mire, es que si no declaramos fe, si no vivimos por fe, el mundo nos va a debilitar. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, pero no hay nada imposible para el que cree. Dice 1 de Pedro 1. Ahí tiene Reina Valera, ¿verdad? Vamos a leerla en Reina Valera. Yo se la voy a leer en esta versión y usted la lee en eso. Dice aquí, verso 6 en delante. Aquí dice: por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. ¡Wow! Esto está como raro, ¿no? ¿Qué consejo más raro nos está dando Pablo? Perdón, Pedro, ya está, le atribuí a Pablo. ¿Qué me está diciendo Pedro? Que en el momento de la prueba, en el momento de la tribulación, en el momento cuando estés afligido en diversas tentaciones, si es necesario que páselo, hija, por favor, porque ahí no está lo que yo leí. Pase el siguiente. No, está muy raro ahí. Aquí dice: en ese momento
de las dificultades, alégrense. Wow. ¿Cuántos tienen la capacidad de alegrarse en medio del desierto? Solamente los que tienen fe. Los que permanecen en la aflicción en el desierto evidencian que no tienen fe. ¿Sí? Porque el que tiene fe, hay una locura tan tremenda en él, que en medio del desierto celebra a Jehová de los ejércitos. ¿Sí? En medio del desierto bendice al Señor en todo tiempo. En medio del desierto danza en la alabanza de Jesús. En medio del desierto dobla rodillas y cada día da gracias al Señor. Y dice la palabra, Pedro enseña a la iglesia, le dice, mira, en medio del desierto, en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, alégrense. ¿Cuántos se alegraron hoy en la alabanza? ¿Cuántos pudieron danzar para Cristo? ¿Cuántos sintieron el gozo del Espíritu Santo sobre sus vidas? Dice, alégrense, llénense del Espíritu Santo, llénense del poder de Dios. En medio de la prueba, levanten sus manos al cielo. En medio de la prueba, denle las cargas al Señor y gócense ahí en medio de la nube de la gloria del Señor. Acuérdese que una de las virtudes que se manifiestan en el lugar donde Dios se manifiesta es el gozo. Y el gozo no tiene que ver con las circunstancias. El gozo tiene que ver con la fe. ¿Está escuchando? No me tienen muy convencidos ustedes. Alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Wow. ¿Cuántos tienen confianza en Dios? Dios va a probar esa confianza. Dios dice, vamos a ver si es cierto que me tienes confianza. ¿Cuántos dijeron que tenían confianza en Dios? Esa confianza va a ser probada. La confianza en Dios se llama fe. Por eso es que en esta traducción dice la confianza. Pero Dios dice, voy a ver qué tanta confianza tiene mi hijo en mí. Vamos a meterlo en una prueba, vamos a permitir. Vamos a ver qué sucede en medio de esta circunstancia. Pero el que tiene confianza en todo tiempo permanece en la misma actitud como cuando había, también cuando no hay. ¿Cuánto están entendiendo? Esa fe va a ser probada. Wow. La confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro. Pero si pasan la prueba, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado tantas pruebas merece ser alabada, dice aquí. ¿Está escuchando? ¿Sabías que? Qué interesante. Yo sé que toda la gloria es para Él, toda la alabanza es para Él. Pero el cielo alaba a los hijos de Dios en la tierra cuando ellos, a pesar de las circunstancias, confiaron y vencieron en las circunstancias por medio de su fe. Y dice que el que tiene fe y vence las circunstancias será alabado por el Padre. ¿Cuántos dicen amén? El Padre será agradado. Por eso dice que sin fe nadie agrada a Dios. Wow. ¿Cuántos están dispuestos a seguir creyendo? Wow. A pedirle a los de alabanza que vayan subiendo. Wow. Había un hombre que todos conocemos, que todos conocemos la vida de él. Y llama mucho la atención. Hay muchas riquezas en ese libro. Yo se lo recomiendo. Léalo, el libro de Job. Cuando usted esté en diversas pruebas, en diversas circunstancias, léase el libro de Job. La Biblia dice que era un hombre recto, íntegro, temeroso del Señor, que entró en una prueba difícil. Lo perdió todo. Sus hijos murieron. Su esposa se le rebeló. Perdió todos sus bienes, pero dice la Biblia que ese hombre
a pesar de que había vivido una vida confesando a Dios, aún no había conocido a Dios. Porque lo que nos hace conocer a Dios es el desierto. Lo que nos hace conocer a Dios es la prueba. Y Dios hizo tantos milagros y tantas maravillas en Job, que Job dijo la famosa palabra, que vamos a leerla ahora. En el verso 42 del libro de Job, Job da un testimonio que me llama la atención. Porque Dios conocía a Job, pero Job no conocía a Dios. ¿Está escuchando? A pesar de todo lo que Job tenía, aún no había conocido la magnificencia del poder de Dios sobre su vida. Job dijo: yo había escuchado oír de un Dios que hacía milagros, pero nunca había visto un milagro. ¿Cuántos no han visto un milagro todavía? En el desierto vas a ver los milagros. En la necesidad vas a ver un milagro. En las circunstancias difíciles vas a ver un milagro. Ahí Dios se va a glorificar sobre tu vida. ¿Cuántos le creen? Y dice la palabra del Señor: yo sé que tú lo puedes todo. Mira la confianza de Job después del desierto. Dijo: yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas hacer. ¿Cuántos lo creen? No hay nada imposible para Dios. Y dijo: ¿quién soy yo para dudar de tu providencia? Mostrando así mi ignorancia. Yo estaba hablando de cosas que no entendía, de cosas tan maravillosas que no las podía comprender. Tú me dijiste: escucha que quiero hablarte, porque en el desierto Dios te habla. Y me preguntó el Señor: respóndame a estas preguntas. Hasta ahora solo de oídas, dice el Señor, dice Job, solo de oídas te conocía, solo de oído. De oídos había escuchado hablar de ti, pero ahora veo tu gloria con mis propios ojos. Wow. Mira lo que dijo Job: de oídos te había oído, pero ahora doy testimonio que tengo un Dios que hace milagros, que tengo un Dios que todo lo puede, que tengo un Dios que todo lo suple, que tiene un Dios que restaura aún lo perdido, que tiene un Dios que restituye cuando todo se pierde, que tiene un Dios que cambia las cosas. Dile al que tiene al lado: el Dios que tú tienes cambia las cosas. No creas que lo has perdido todo. Dios se va a levantar a tu favor y Dios va a cambiar las circunstancias de tu vida. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero Dios está hablando a su pueblo y te está dando aliento. Te está diciendo: las cosas yo las voy a cambiar a tu favor. Todo va a estar bien. Vamos, dígalo: todo va a estar bien. Póngase de pie esta noche. Reciba la palabra y la bendición de Dios. Todo va a estar bien. Wow. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene el control. Yo no sé qué es lo que estás pasando tú. Yo estoy pasando muchas dificultades en este momento. Estoy pasando muchas adversidades. Estamos pasando tiempos que hace muchos años no pasábamos. El reto que está allá afuera es fuerte, lo que estamos viviendo. Pero mi descanso está en el Señor. Mi esperanza está puesta en Él. Cada mañana bendigo el nombre de Dios y le digo: Padre, yo sé que mi recompensa vendrá de ti. Mi consuelo viene de ti. Mi esperanza está en ti. Yo sé que mi Redentor vive y yo sé que Él va a hacer algo a nuestro favor. ¿Cuántos lo creen? Dios nos va a sacar de esta circunstancia a una mejor circunstancia, porque he depositado todas mis cargas en Él. Yo no cargo con nada. Por eso cada mañana, cada amanecer, cada día, despójese de sus cargas y diga: tú tienes el control. Vamos a adorar al Señor. Cierre sus ojos ahí. Cierre sus ojos. Te bendecimos, Rey de Gloria. Te damos gracias en esta tarde maravillosa. Gracias, Cristo. Vamos, dígaselo. El que me levanta